Ya. Proseguimos entonces con la clasificación de las sílabas. En este segundo caso vamos a clasificar las sílabas por su terminación. Así tenemos dos clases de sílabas por su terminación. Hablamos de las sílabas abiertas y de las sílabas cerradas. Como ustedes podrán ver, tengo yo la palabra adormecer. Cuando digo adormecer, me doy cuenta que esta primera sílaba termina en vocal, esta segunda termina en consonante, la tercera termina en vocal y esta en consonante. Es más, yo he subrayado con una línea la sílaba que termina en vocal y con dos líneas la sílaba que termina en consonante. Vocal una línea, consonante dos líneas. Consonante dos líneas, vocal una línea, consonante dos líneas, consonante dos líneas. Las sílabas que terminan en vocal van a ser consideradas sílabas abiertas. Las que terminan en consonante, en este caso dor, ser, trans, ren y tar, terminan en consonante. Esas serán sílabas cerradas. En conclusión, las sílabas abiertas serán las sílabas que terminan en vocal, mientras las sílabas cerradas serán aquellas que terminan en consonante. Proseguimos y viene la tercera clasificación, las sílabas por su disposición de vocales y consonantes. Y ahí hablamos de dos clases también de sílabas, sílabas incomplejas y sílabas complejas. Cuando yo digo aeroplano, la palabra aeroplano se divide en aeroplano. ¿De acuerdo? Si me doy cuenta, las dos primeras están constituidas solamente por vocales. Si digo poemario, aquí hay una sílaba que está constituida solamente por vocal. Si digo eucalipto, esta sílaba, la primera, está constituida solamente por vocales. Si digo aóreo, la primera y la última están constituidas por vocales. Esas sílabas se van a llamar sílabas incomplejas. Y las que están constituidas no solamente por vocales, sino por consonantes también, por consonantes, esas van a ser llamadas sílabas complejas. En conclusión, diremos que las sílabas complejas serán las sílabas que están formadas por vocales y serán complejas las sílabas que están formadas por vocales y por consonantes también. Finalmente, la clasificación de sílabas por el número de letras. Este es un tema también bastante sencillo, porque vamos a ver que cada sílaba esté formado por 2, por 3, por 4, por 5, hasta por 6 letras en su estructura. Así tenemos la primera clasificación. Hablamos de las sílabas monolíteras. La palabra monolítera yo lo puedo dividir incluso en dos partes. Mono, el prefijo mono significa uno y litera significa letra. Si yo junto los dos significados, diré sílabas de una letra. Y así tenemos en el ejemplo aedo, aedo. La sílaba a, una letra, y la sílaba e, otra letra. Esta do ya no sería monolítera, porque está formada por dos letras, por eso no la consideramos. En el caso de las bilíteras, serán aquellas sílabas que están formadas por dos letras. En este caso, ambas sílabas tienen dos letras en su estructura. LA, dos letras, TA, dos letras. Bilíteras, sílabas de dos letras. Trilíteras serán sílabas de tres letras. Por ejemplo, en el caso de cobre, la sílaba co sería bilítera, pero en el caso de bre, esa sí sería trilítera, porque tiene una, dos, tres letras en su estructura. Tetralíteras, si dividimos, tetra significará 4, ¿de acuerdo? Y luego litera, letra. Entonces, serán las sílabas de 4 letras. 1, 2, 3, 4. Prisma. Pris, sílaba de 4 letras. Finalmente tenemos las sílabas pentalíteras. Serán aquellas sílabas que están formadas por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5 letras en su estructura.
Entonces, las monolíteras serán sílabas de una sola letra. A partir de las bilíteras hasta más letras en sus sílabas son consideradas polilíteras, porque el prefijo poli significa muchos, muchos o varios, muchas letras. ¿De acuerdo? Polilíteras. Bilíteras, trilíteras, tetralíteras, pentalíteras son sílabas polilíteras. Para terminar, he considerado importante incluir en este tema de la sílaba las fronteras silábicas. ¿A qué llamamos fronteras silábicas? Si yo tuviera, por ejemplo, la palabra ocasión, si tuviera la palabra ocasión, ocasión lo voy a dividir de esta manera, ¿cierto? Lo voy a dividir de esta manera, ocasión. Las fronteras silábicas van a estar formadas por las letras o consonantes que están al final de cada sílaba. Si yo tengo la palabra ocasión, voy a dividir así, y la frontera sería la O, esta es frontera con esta otra, la C es frontera con la O, la A sería frontera con la S sería frontera con la A, y esta N sería la frontera terminal. ¿De acuerdo? Ya no hay más sílabas. Entonces, la N frontera, la S frontera, la A frontera, la C frontera y la O son fronteras. Entonces, las fronteras silábicas son llamados los bordes silábicos o también lo que se llama márgenes silábicos. Y en el español están aceptadas tres clases de fronteras silábicas. Tenemos la frontera silábica vocal-consonante. Polícromo, cuando digo polícromo, la B vocal, la C la L consonante, la C consonante y en este caso la I sería vocal, vocal consonante, vocal consonante. Entonces la primera frontera aceptada en el español es vocal consonante. La segunda frontera silábica es consonante consonante. Si digo la palabra Malta, tengo la frontera L y la frontera T, consonantes fronteras. Honradez, tengo la N y tengo la R, consonantes, ambas consonantes fronteras silábicas. Y en este segundo caso ya no sería porque acá tendríamos vocal y acá tendríamos consonante. Ese es el caso anterior. Finalmente, la última frontera silábica sería vocal con vocal. Cuando yo digo reo, vean ustedes la frontera E y la frontera O. O sea, sí son fronteras silábicas aceptadas. Poesía, tengo po, si, a. Frontera O, frontera E, frontera I, frontera A están aceptadas en nuestro español. Y la que no existe en el español, la que no está aceptada, es la frontera silábica consonante vocal. Por eso no podría separar jamás la palabra pato de esta manera. No puedo decir pat y luego O. ¿Por qué? Porque en esta frontera estaríamos considerando la T consonante y la siguiente frontera vocal, y eso no está aceptada en el español. Igualmente, si digo casa, la palabra casa no la podría dividir así, porque estaría aceptando la S consonante y la A como vocal, y eso no está permitido en el español. De tal manera que con este tema de fronteras silábicas estamos terminando nuestro tema consistente a la sílaba. Ya en la parte del resumen estará un cuadro sinóptico o un organizador visual acerca de todo este tema que ustedes lo van a pasar a su cuaderno. Si desean alguna parte que no está clara, también lo pueden ver acá. Y finalmente la tarea también está de manera virtual subida para que ustedes lo puedan trabajar. Todos esos trabajos lo van a hacer en el cuaderno, de tal manera que cuando regresamos a las clases presenciales ya yo estaré revisando. Esperando que se cuiden, al igual que sus papás y toda la familia, nos despedimos hasta la siguiente clase. Gracias y cuídense bastante. Un abrazo.